15 de julio de 2010, a la noche, frío, mucho frío. Y después de muchos años, de más de 30 años de manifestaciones, de lucha de toda la comunidad LGBTI, se sancionó la ley de matrimonio igualitario, un 15 de julio de 2010. Y Argentina se convirtió en ese momento en el primer país de América Latina en reconocerlo. Después le siguieron un montón de otros países que se fueron sumando, pero Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en sancionar esta ley de matrimonio igualitario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en estos años, en estos 15 años? ¿Cómo se está implementando? ¿Llegó realmente la igualdad? Bueno, de todo eso vamos a conversar con Cali Padilla, que es tallerista especializada en diversidad, pertenece a Grow Género y Trabajo y, bueno, muy compenetrada y ocupada en este tema. ¿Cómo estás, Cali? Un placer, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Estoy súper contenta de poder estar acá y de estar, celebrando el 15º aniversario ya de la ley de matrimonio igualitario. ¿Y qué balance haces en estos 15 años? ¿Cómo sentís que han transcurrido? Bueno, primero que nada, me voy a presentar en institucionales para poder explicar y que la audiencia sepa desde qué punto de vista, ¿desde qué lugar hablas? Que desde Grow pensamos en la sociedad. Grow es una ONG, una asociación civil que se dedica a abordar temas que tienen que ver con género y trabajo, ¿no? Trabajamos con organizaciones sociales, con empresas, con corporaciones, ¿no? Entonces nuestra mirada tiene que ver con el mundo del trabajo y la intersección entre el género y el mundo del trabajo, ¿no? Perfecto. Pero nosotras, el matrimonio igualitario, el gran sismo que provocó fue sacar de la clandestinidad a muchas familias y parejas que existían de hecho, ¿no? Es reconocer generó un los efecto derechos. Dominó. Sí, reconocer los derechos de las parejas del mismo sexo. Eso hizo esta ley. Exactamente. Y eso generó un efecto dominó, ¿no es cierto? No acabó solamente con la clandestinidad, sino que generó en los espacios para poder repensar las licencias, para poder repensar las tareas de cuidado, para poder repensar cómo se acompañan las infancias, para volver a repensar el lenguaje institucional, ¿no? Hay algo que es importante tener en cuenta, que es que la familia reparte el tiempo de trabajo, de cuidado, ¿no? Reparte nuestro tiempo y por lo tanto es una manera de organizar socialmente la vida de las personas, ¿no? Perfecto. Entonces, para nosotros la igualdad no termina en el registro civil, sino que empieza en ese hecho. Y en eso que decís, Cali, en este repensar las licencias, la inclusión laboral, esa convivencia laboral, ¿qué ha pasado? ¿Ahí no se ha avanzado tanto? Contame cómo es la realidad ahí, desde el trabajo y el género. Ahí se congeló un poquito la imagen, no sé si me ven y me escuchan bien. Ahora sí, ahora te escuchamos bien. Ah, perfecto, excelente. Mira, hay algo que sucede, que nos sigue sucediendo como sociedad, que tiene que ver con pensar que las parejas son un asunto privado, ¿no? Y eso es un sesgo heterosexual que tenemos, que es muy grande, porque en otros contextos, en la publicidad, en los consumos culturales, las familias y las parejas heterosexuales se visibilizan, hasta incluso se celebran, ¿no? Entonces hay algo que aún tenemos en el marco del imaginario y los discursos colectivos, ¿no? Pero eso impacta en las políticas laborales que se construyen. Las políticas del ámbito del trabajo, ¿no? Las políticas corporativas y las políticas estatales que atañen al mercado de trabajo, se construyen sobre un modelo de familia que es excluyente, ¿no? Entonces, para nosotras es importante visibilizar que no existe una sola forma de organizar el trabajo y su gran interlocutor, que tiene que ver con el cuidado, que tiene que ver con esa división binaria que hacemos entre trabajo productivo y trabajo de cuidado, ¿no? Y es importante desde las organizaciones nombrar y acompañar esos procesos y que los procesos, ¿no? Cuando hablamos de incluir las familias, los vínculos, acá incluso podríamos también traer a la comunidad trans y travesti, ¿no? Es muy importante que las organizaciones puedan visibilizar y hacer
que las personas del colectivo LGBTI con sus vínculos y sus familias ingresen por la puerta del mercado formal de trabajo. Por eso ustedes desde Grow, Cali, están proponiendo repensar esas políticas laborales. ¿De qué manera? Sí. Sucede que nosotros realizamos un informe que pueden encontrarlo en la página de Grow Género y Trabajo, que es generoytrabajo.com. Y ahí observamos que el 96% de las personas del colectivo LGBT sí. Relatan haber vivido situaciones de violencia laboral, ¿no? O sea, violencia psicológica, casi violencia la totalidad. simbólica, violencia... ¿Cómo? Casi la totalidad, por el porcentaje que decís. Casi la totalidad de las personas encuestadas, exactamente. Eso nos pone frente a una situación compleja, ¿no? En la que sí. Tampoco es tan sencillo visibilizar, tampoco es tan sencilla la visibilidad. Entonces, por eso es importante no solo la visibilidad, sino el reconocimiento por parte de las instituciones, ¿no? Las instituciones tienen un rol central en traducir la igualdad que se consiguió jurídicamente en políticas concretas, ¿no? Claro, que acompañen a algunos ejemplos. Es como vos decías, no queda todo en esa ley y ir y firmar en un registro civil, sino que tiene Totalmente. que haber también paralelamente, como vos decís, políticas públicas que acompañen eso, ¿no? En este informe que ustedes han realizado, hay también un informe que se llama Inclusión en Alerta, que lo han realizado ustedes de Grow, habla también de la violencia laboral, ¿no? Y sobre todo de la violencia psicológica, que un gran porcentaje de la comunidad sigue recibiendo. Sí, totalmente. Y no solo se trata de estas formas cotidianas de violencia como la violencia psicológica y la violencia simbólica, sino también de la violencia sexual, ¿no? Hay un alto componente, son de todos los colectivos encuestados, el colectivo LGBT es el que más Ay, espérate que tenemos ahí un problemita que se está cortando. A ver, violencia sexual que se expresa de manera física. A ver, capaz, ahí me he vuelto. Ahí volviste. Sí, por ahí se corta un poquito, se corta. Perdón. No, era traer esto, ¿no? No solo se trata de las violencias cotidianas, de los discursos de odio que vemos todo el tiempo, más en estos momentos, sino que también se trata de la violencia sexual, ¿no? De toqueteos, de acoso, de publicación de fotos íntimas. Nos dio muy alto ese porcentaje en relación a las personas LGBT y vemos que ahí también hay una estrategia de disciplinamiento, ¿no? De quedarte en el lugar que te corresponde, que es el de fetiche, que es el de la corrección sexual, ¿no? Y para nosotras es muy importante que las organizaciones puedan trabajar y abordar sobre la violencia por orientación sexual y por identidad de género, que es un tipo de violencia que se ejerce concretamente contra las personas LGBT, ¿no? Hay una política concreta, ¿no? ¿De qué manera proponen hacerlo? Bueno, visibilizándolo ya es un pasito, ¿no? En este camino. Exacto. Pero visibilizar desde las organizaciones a veces se asume como mostrar quiénes son las personas LGBT dentro de una organización. Y cuando vemos los números de la violencia, eso se vuelve muy riesgoso para muchas personas. Aún es un riesgo ¿sí? Visibilizarse. Por lo tanto, lo que es necesario es el reconocimiento por parte de las empresas y las instituciones. Cuando hablamos de reconocimiento, estamos hablando de políticas corporativas, ya no de políticas públicas, sino de políticas corporativas. Es decir, hay que revisar las normas, hay que capacitar a los equipos, hay que modificar los formularios, hay que crear protocolos de prevención de violencias o de transición de género, por ejemplo. Hay que abrir las licencias, ¿no? Y pensarlas de una manera más igualitaria y no bajo estos roles binarios, ¿no? De cuidador primario, cuidador secundario, madre, padre. Garantizar los mismos beneficios para las personas, para las parejas del mismo sexo, para las personas trans al interior de las organizaciones, es decir, desde los estados hasta las empresas, los sindicatos, las obras sociales, todas las organizaciones de la sociedad tienen algo que transformar a raíz de la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Por eso nosotros hablamos de que es muy importante el reconocimiento. Bueno, estaba pensando en lo que nombraste hace un ratito, el tema de las licencias. Ahí también se nota, ¿no? Mucha diferencia. Sí, total. Las licencias por ejemplo, por maternidad, por paternidad o distinto tipo de licencias.
sigue habiendo montones de casos en los que las organizaciones asumen desde sus políticas que las familias son padre y madre, ¿no? Y de hecho eso se replica en el imaginario colectivo, ¿no? Ves una pareja homoparental, una familia homoparental y decís cuál es la madre y cuál es el padre, ¿no? Y eso tiene que ver con una división sesgada de el trabajo y el cuidado, ¿no? Uno trabaja, el otro cuida, ¿no? Y digo, en este sentido, desde Grow, nosotros planteamos que licencias igualitarias es una salida por arriba, ¿no? Es decir, incluso nos liberamos de esta idea tradicional de que la mujer es quien debe encargarse del cuidado y el hombre es quien debe encargarse de trabajar, ¿no? Y que eso pueda repercutir también en las familias heterosexuales, ¿no? Las personas LGBT no solo pensamos en la ampliación de nuestros derechos privados, ¿no? Repensar las licencias por maternidad y por paternidad, por ejemplo, o repensar las licencias por adopción, ¿sí? Por subrogación, ¿sí? Todo eso tiene que ver con también pensar a las familias heterosexuales, ¿no? Es repensar cómo podemos mejorar los derechos para todas las familias. Para todas las familias. Bueno, súper interesante la reflexión. A 15 años no queríamos que pasara desapercibida esta fecha. Y bueno, interesantísimo conversar con vos sobre tu experiencia y además ahí especialista y tallerista especializada en Grow, muy involucrados con el género y el trabajo, con todos estos informes y visibilizaciones que hacen constantemente. Cali, un placer conocerte. Muchísimas gracias por este ratito. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí estamos compartiendo la red social. Disculpa que te corté. Ahí estamos compartiendo la red social de Grow para que la gente también pueda conocer lo que ustedes están haciendo desde esta organización. Bueno, ahí está también con todo lo que van haciendo, las preguntas, los informes. Bueno, así que muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. No, gracias a ustedes. Hermoso el espacio. Gracias, Cali. Chau, chau.